Ya. Entonces, no, bien. Entonces, miren, bueno, en la mañana habíamos instalado ya el servidor. Vamos a verificar. Sí, vamos a verificar esto. A ver, esto vamos a eliminarlo. También la parte de la red, esto, permitir todo. Bien, entonces esperamos para poder ver la dirección IP. A ver, entonces ingresamos al usuario, las credenciales y verificamos la dirección IP. Bien, entonces tengo la dirección que es la 100.178. Entonces, vamos a abrir la herramienta y esto sería el 100.178. Bien, guardamos. Y bien, entonces, vamos esto a hacerlo un poco más. Esto sería apariencia. Vamos a ponerlo de 12 con negrita. Ya, entonces esto va a ser usuario, las credenciales. Un sudo su y las credenciales. Control L, limpiamos la pantalla. Bien, entonces voy a bajarme el script, sí, para poder instalar lo que es Docker. Y
procedemos a la instalación. Esperemos un par de minutos. Bien, a ver, tenemos listo ya la instalación. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí vamos a descargarnos la imagen. Recuerden que nosotros vamos a instalar dos contenedores y en cada uno de los contenedores nosotros vamos a tener dos mini servidores. Eh, entonces, una vez descargado sí, la imagen, ¿qué es lo que hacemos? Luego verificamos, ¿no? Verificamos si tenemos descargada la imagen. Y a partir de esa imagen, si a partir de una imagen yo puedo crear varios contenedores, ¿sí? Entonces, esto tenemos que hacer un control L y aquí hacemos un Docker image, ¿sí? Entonces, bien, tenemos listo nuestra imagen. Ahora, vamos a partir de esta imagen, vamos a levantar dos contenedores. En un contenedor va a ser el nodo uno y el otro contenedor va a ser el nodo 2. Entonces tenemos el nodo uno y este sería el nodo 2. Bien, para poder verificar, vamos a hacer lo siguiente, hacer un poco más pequeño esto lo voy a minimizar, esto también, y vamos a hacer un Docker, ¿sí? Un Docker PS. Y miren, verificamos están levantados los dos contenedores y bueno, lo importante aquí es para todo lo que ustedes, es decir, el código que ustedes tienen, lo único sí que deben tener en cuenta es los IDs. Recuerden que se generan los IDs y bueno, el único que tienen que modificar es de acuerdo al ID que ustedes tengan. Sí, entonces miren, tenemos, tenemos listo, sí, tenemos listo ya los dos nodos. ¿Y qué voy a hacer? Miren, voy a levantar, sí, otro terminal para el nodo 2. Entonces, y de la misma manera, esto vamos a realizar la configuración y lo vamos a poner con negrita. Ingresamos, agregamos las credenciales, hacemos un sudo sub para ingresar como superadministradores
control L, limpio la pantalla. Y bien, aquí yo voy a tener todas las configuraciones. Bueno, voy a hacer aquí toda la parte del nodo 2. Bien, entonces voy a ponerlo acá. Listo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ingresarnos al contenedor, sí, del nodo 1. Entonces, recuerden que esta ventana es para el nodo 1. Ingresamos y vamos verificando, ¿no? Miren el nodo 1, sí, miren, tiene el ID que termina en 72. Hasta ahí estamos bien. Hacemos lo mismo, sí, para el nodo 2. Entonces, nuevamente, pues acá, doy un clic aquí y miren, sí, estamos en el nodo 2. Posteriormente, si nosotros vamos a necesitar otra ventana, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, vamos a ingresar nuevamente al servidor y lo mismo, vamos a cambiar esto, la apariencia. Esto lo vamos a poner de 12 con negrita y aceptar. Aplicamos, ingresamos las credenciales, un sudo su para ingresar como superadministrador, las credenciales, control L, limpio la pantalla y esto debe ser, sí, mi tercera ventana. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá a un lado. Voy a poner en la mitad de las dos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a instalar MariaDB en cada uno de los nodos. Es decir, aquí yo tengo la ventana para el nodo 1 y tengo para el nodo 2. Entonces, en el nodo 1 hago un update, ¿sí? Y lo mismo en el nodo 2. Doctor, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Esto que está usted haciendo ahorita lo vimos en la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy haciendo de nuevo para que quede grabado completo toda la práctica. Ah, ya, listo, doctor, gracias. Ujú. Bien, entonces, miren, ¿qué hacemos? La instalación, ¿sí? En cada uno, ¿sí? En cada uno de los nodos. Entonces, esperemos que termine la instalación, ¿sí? Entonces, una vez terminada la instalación, por ejemplo, en el nodo 1 se terminó, iniciamos el servicio y lo mismo en el nodo 2 iniciamos el servicio. Bien, ahora hacemos las configuraciones iniciales tanto en el nodo 1 como en el nodo 2. Entonces, vamos al nodo 1, vamos a hacer las configuraciones aquí, esto lo dejamos por default, igual esto lo vamos a dejar por default, y si la contraseña en el root sí lo vamos a cambiar, ¿sí? Entonces, cambiamos la contraseña, igual todo eso lo dejamos por default, y tenemos
listo la configuración en el nodo 1. Ahora en el nodo 2, sí, hacemos lo mismo. Ingresamos, sí, las credenciales. Y bien, tenemos ya las configuraciones en cada uno de los nodos. Y vamos a crear una base de datos. Entonces, ingresamos en el nodo 1 y aquí sería las credenciales que nosotros ingresamos. Y lo mismo voy a hacer aquí en el nodo 2. Ingresamos, sí, las credenciales. Y bien, vamos a crear una base de datos. Puede ser cualquier nombre, yo lo voy a poner demo, ¿sí? Lo mismo en el nodo 2, ¿sí? Para que tengan la misma estructura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para poder crear la tabla debo utilizar esa base de datos y ¿cómo lo hago? Con el use demo, ¿sí? Entonces, con eso, miren, nosotros sabemos que vamos a utilizar esa base de datos. Bien, ahora vamos a crear una tabla que se llame persona. Creamos la tabla y ahora vamos a ingresar, sí, unos dos nombres, ¿sí? Entonces, voy a ingresar, por ejemplo, nombre Wilson. Lo mismo aquí, ¿no? Wilson. Y voy a ingresar otro nombre, por ejemplo, Gustavo. Gustavo. Bien. Al hacer, por ejemplo, si yo selecciono, vamos primero al nodo 1. En el nodo 1, si yo selecciono, miren, esos son los datos que yo eh, ingresé. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para todo lo que son las réplicas, nosotros debemos activar los registros. Ahora, en el nodo 1, ¿qué es lo que hacemos? Activamos, sí, esos registros. Entonces, con este comando nosotros activamos los registros. Entonces, miren, está activado y nosotros debemos realizar una configuración en MariaDB. Entonces, para eso, nosotros nos salimos, ¿sí? Y vamos a realizar esa configuración. Ahora, eh, para poder utilizar el editor Nano, ¿qué tengo que hacer? Un apt, sería apt-get install Nano, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Nos vamos al archivo de configuración de MariaDB. Ya, aquí, en el momento que nosotros realicemos la configuración, aquí nosotros debemos tener cuidado, ¿no? Recuerden que un espacio en blanco o algo aquí en los archivos de configuración de Linux, si no lo hacemos bien, nos va a dar un error. ¿Dónde realizamos esa modificación? Entonces, nosotros nos vamos, a ver, también aquí algo importante, nosotros debemos comentar esto, ¿sí? El big address, es decir, a loopback, que es la 127.0.0.1, nosotros lo comentamos. Eso sería lo primero. Y lo otro, nos vamos a la sección, vamos a ver por aquí, miren, donde dice MariaDB. Entonces, ¿qué es lo que ingresamos? Ingresamos el registro de los logs y ponemos el server ID igual a 1. ¿Por qué? Porque esta va a ser, digamos, la base de datos maestra. Entonces, una vez realizado esto, ¿qué es lo que hacemos? Salimos, sería un control X, digo que sí, damos un enter y listo. Ahora,
Y si todo está bien, nosotros, ¿qué tenemos que realizar? ¿Cómo? Realizamos la configuración del archivo de MariaDB, nosotros debemos reiniciar ese servicio. Si reiniciamos y no nos da ningún mensaje, quiere decir que está bien. Entonces lo verificamos. Miren, entonces no nos dio ningún mensaje de error. Entonces quiere decir que la configuración que realizamos en el archivo está bien. Sí, entonces miren, tenemos la configuración. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer luego? Luego nosotros debemos habilitar la replicación, ¿sí? En el nodo uno. Ahora, para poder realizar esto, ¿qué tenemos que hacer? Ingresarnos, ¿no? Al MySQL. Sí, miren, estamos ya en el MySQL y aquí nosotros activamos, ¿sí? La replicación. Bien, miren, está activado. Vamos a verificar cómo está el estado. Y ven, miren, estos son posteriormente este dato, en donde nos dice file, este dato nosotros vamos a utilizar para poder realizar la configuración en el otro nodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, miren, en la tercera ventana. Vamos a la tercera ventana. Sí, estamos aquí en la ventana que está en el medio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Desde la tercera ventana, déjenme hacer esto, vamos a hacer un Docker PS, ¿sí? Y miren, nosotros podemos hacer esto nuevamente, un control L. Sí, entonces, desde esta ventana, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, yo voy a ingresarme, sí, al nodo uno, sí, voy a ingresarme al nodo uno, es decir, voy a ingresarme a este nodo, sí, entonces, miren, ingreso a ese nodo. Ahora, una vez que nosotros ingresamos a ese nodo, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a hacer un backup, sí, de esa base de datos, sí, entonces, lo que hacemos, enviamos, en ese caso, el usuario, cómo se va a llamar el archivo y la contraseña. Recuerden que el usuario, el superusuario de MySQL es root y la contraseña que yo lo ingresé, es decir, en el momento que realizamos las configuraciones, yo la clave lo ingresé, por ejemplo, del 1 al 9. ¿Sí? Entonces, miren, damos un enter y empezamos a realizar el backup. Listo, está listo el backup, hago un control L, si hago un ls, miren, ahí está el backup. ¿Sí? Tenemos listo el backup. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Debemos, debe estar desbloqueado, ¿sí? Todo lo que es las tablas en el nodo uno. Entonces, nos vamos directamente acá al nodo uno, que miren, estamos en MySQL y desbloqueamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, desde la tercera ventana, vamos a poner aquí un exit. Miren, estoy en el servidor principal, ¿sí? Miren, estoy en el servidor principal, no estoy, miren, en ninguno de los contenedores, es decir, no estoy ni en el contenedor uno ni en el contenedor 2, ¿sí? Entonces, desde aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a copiar, sí, desde el nodo, sí, desde el nodo uno voy a traer ese archivo, ese backup que nosotros lo generamos, lo voy a traer acá al servidor principal. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros debemos ingresar, pero recuerden que el nodo uno, vamos un Docker PS, miren, el nodo uno, ¿cuál es el ID? Es este, el 72. Entonces, como tenemos ya las líneas de código, miren, simplemente copio esto y voy a modificar. Entonces, nos vamos a modificar.
Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces copiamos el comando. Entonces aquí está, miren, voy a copiar desde dónde. Si ustedes se dan cuenta, miren, este es el ID, miren, es el ID del nodo uno. Verificamos, sí, es el ID del nodo uno. ¿Y qué me dice? Que dentro de ese contenedor, miren, ¿qué tenemos? Vamos a tener, sí, un directorio que se llama backup. ¿Y qué estoy diciendo? En donde estoy ubicado. Recuerden que el punto en Linux, ¿qué es? Es la ubicación actual en donde yo estoy. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De esa ruta, en la ubicación actual donde yo estoy, miren, cópieme ese directorio con el nombre backup 01. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, damos un enter y miren, está copiado. Si nosotros realizamos un ls, miren, ahí está el backup. Miren, ya está el backup en el servidor principal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este mismo backup nosotros tenemos que enviarle al nodo 2. Creo que era 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente, un Docker PS, y ahora copio el ID, sí, el ID, miren, el ID del nodo 2, que termina en 10, ¿no? Entonces, damos al código, que es algo similar, ¿no? Código que nosotros copiamos anteriormente. Entonces, bien, entonces déjame copiar el ID, ese ID, control V, lo borramos, y miren, ahí sería, miren, tengo Docker PS que voy a copiar, lo que sería en donde estoy ubicado, ¿no? El directorio actual, hemos verificado, tenemos el backup, y a dónde estamos enviando, estamos enviando al segundo contenedor. ¿Con qué nombre? Con backup 01. Damos un enter. Listo, miren, tenemos copiado. Ahora, tenemos ya listo el backup. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos al nodo 2. En el nodo 2, ¿qué tenemos que realizar? De la misma manera, debemos nosotros realizar la configuración en el archivo, ¿sí? Es decir, aquí, para poder utilizar igual el nano, ¿qué tengo que hacer? Un apt get install, esto sería nano. Bien, nos vamos al archivo de configuración y de la misma manera, ¿no? Algo similar, sí, algo similar, la configuración anterior, bloqueamos esto, pero aquí nos vamos, aquí donde dice MariaDB, y que nosotros debemos copiar, ahora el ID, el server ID sería 2, ¿sí? Nada más. Bien, control X, esto digo que sí, doy un enter, y nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restaurar ese backup, ¿sí? Entonces, restauramos, vamos a hacer un control L, listo, hacemos una copia y damos los permisos respectivos y finalmente vamos a reiniciar el servicio. Si todo está bien, vamos a verificar.
Miren, ¿sí? Entonces, estamos bien hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, solo para verificar, en el nodo 2 nos vamos, estamos aquí en el nodo 2, nos vamos a ingresarnos, ¿sí? Aquí, miren, perdón, esto, nosotros aquí vamos a seleccionar, ¿sí? A visualizar todos los datos que tenemos ingresados, ¿no? En esa base de datos. Bien, bien, entonces, miren, ¿qué tenemos? Tenemos ya listo las configuraciones. Ahora, uno de los últimos pasos que es, ahora nosotros debemos, sí, debemos crear el usuario para realizar las réplicas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a crear en el nodo uno, sí, en el nodo uno creamos el usuario, si damos todos los permisos respectivos al usuario y vamos a verificar, ¿no? Vamos a visualizar. Esto, este es el archivo que nosotros necesitamos para configurar en el nodo 2. Entonces, en el nodo 2 nosotros verificamos si que la posición va a ser 663, verificamos, y el nombre del archivo, miren, es MySQL bin 0001. ¿Listo? Entonces, todo está bien. El código lo copiamos, nos vamos al nodo 2 y en el nodo 2 igual nos vamos, debemos estar aquí, ¿no? En la base de datos, damos, miren, un enter y hemos realizado las configuraciones. Pero aquí nos faltó un paso. Vamos a verificar. Si nosotros hacemos un exit, aquí yo debo hacer un IP espacio ADD. Miren, y la IP que me da es el 02. Sí, miren, está bien, es la 172.17.02. Si la IP, por ejemplo, hubiese sido 03, deberíamos haber hecho cambiar ese IP. Pero miren, está bien, ¿no? Y eso sería, digamos, uno de los pasos finales. Y simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos al nodo 2, iniciamos la réplica. De la misma manera, verificamos si todos los parámetros que nosotros hemos ingresado, miren, ahí está toda la información. Y listo, miren, nos vamos a ir al nodo 1 y vamos a verificar si funciona la réplica. Entonces, para verificar eso, ¿qué es lo que hago? Ingresamos, sí, aquí sería use demo, punto y coma, sí, limpio la pantalla y miren, voy a ingresar un usuario, sí, voy a copiar y por ejemplo voy a poner María, sí, voy a poner María. Entonces miren, aquí sería María, un select, ¿no? Y debería, sí debería, vamos a ver aquí un select, sí, miren, doy un enter y ahí está, miren, la réplica está funcionando, ¿sí? Vamos a hacer otra prueba. Miren, en el nodo 1 voy a ingresar dos usuarios más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a ingresar, voy a poner Ariel, voy a ingresar, por ejemplo, otro nombre, Said, doy un enter y miren, nos vamos al nodo 2 y solo voy a hacer un select, solo voy a hacer un select y ahí está. Entonces, miren, la réplica con contenedores lo hemos realizado y es todos los comandos, ¿no? Que les acabé de enviar. Listo. Esto sería la práctica de esta unidad. Entonces, yo ya voy a habilitar la tarea
deben hacer esta práctica igual, ¿no? Un video máximo de 5 minutos explicando sí, cómo han realizado y también voy a habilitar el foro. El foro también ya les expliqué, es para ver el RTO, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pudieran hacer ustedes para que sea por lo menos un valor aproximado a hacer? Y también la evaluación de la unidad, también en la tarde yo ya lo estaría evaluando y con eso terminaríamos esta unidad. La última unidad es todo lo que es, por ejemplo, tipo de análisis de datos y eso lo veremos ya la siguiente semana. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Buenas Todo bien, tardes. doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Alguna Una duda? consultita con el